Muy buenos días. Lo primero, saludar a ustedes, compañeros en estudio, Luis Jafé, Rafael Galeano, Álvaro Valencia, a la gente que nos sigue a través de las redes. Hoy estamos aquí en Bogotá, en el complejo de Palo Quemado. Hemos trasladado nuestras cámaras hasta este lugar porque para nadie es un secreto que acá se viene adelantando lo que son las audiencias que involucran al señor alcalde de Quibdó y tres personas más, ingenieros y un arquitecto. Aquí ya estamos en la sala 219A, donde en pocos minutos se va a dar inicio a la audiencia. Pero para conocer un poco, para entrar en detalles, vamos a hablar con el abogado Yuser Ortiz. Yuser Ortiz Cuesta es abogado defensor. Él está asistiendo al ingeniero Emir Borja y vamos a hablar con él porque ya van casi 8 días desde que se dio la captura. Hoy estaría prácticamente interviniendo ya el abogado defensor del alcalde, pero al abogado Yuser le tocó el día de ayer y con él vamos a hablar para entender un poco, abogado. Ha habido mucha desinformación en Quibdó, en el departamento del Chocó, con lo que puede estar pasando en el tema que involucra al alcalde y a 3 personas más, en lo que tiene que ver con la construcción de la unidad intermedia de salud en las 1500. En la realidad presupuestal, de inversión, ¿de qué se les está acusando? ¿Qué fue? Porque se hablan de cifras diferentes, uno habla de unas cifras cercanas a los 5.000 millones de pesos, otros se hablan que son 400 y algo, inclusive se ha llegado a decir que habría terceros que se les habrían girado 300 y algo y que no se había podido demostrar el por qué la vinculación de ellos. Con los buenos días para RTV, ¿cuál sería la realidad de todo esto, abogado? Pedro, muy buenos días para ti y por supuesto para los compañeros del set que se encuentran en Quibdó y a todos los que le escucha de este noticiero. Sí, efectivamente se ha presentado una mala información a nivel general, entendido que también los medios nacionales han hecho eco a esta situación, pero la realidad del caso como tal, de lo procesal, de lo investigativo y de lo entregado por la Fiscalía es que inicialmente se investiga una ejecución de un proyecto el cual consistía en la elaboración de una unidad intermedia para las 1000 casas, que cubría por supuesto la zona de Tutunendo y toda la zona del Caraño. Esa contratación estaba por la cifra aproximada de 4.900 y pico millones, casi 5.000 millones. Esa contratación se hizo con el consorcio El Caraño, donde el ingeniero Emir es uno de los representantes y encargado directo de esa obra. Dicho contrato fue suspendido en el 25% de ejecución, toda vez que en principio llevaba 2 viabilidades técnicas, una por la Secretaría Departamental de Salud y otra por el Ministerio de Salud. La primera se dio conforme a lo que traen las reglamentaciones de estas construcciones, pero faltaba el último concepto, que era el del Ministerio de Salud a nivel nacional. Por esa situación, las partes tomaron la decisión de suspender el contrato y por supuesto liquidarlo a el porcentaje de construcción que iba, en ese momento 25%. Por las denuncias que se presentaron por los habitantes inconformes, la Fiscalía toma acciones y inicia esa investigación y solamente verifica, por supuesto, lo construido hasta ese momento, que es el 25%, y aparentemente encuentra un detrimento patrimonial de 406 millones de pesos sobre el pago efectuado hasta el momento, que era de 1.226 millones de pesos. Cabe notar, Lito, que este contrato se realizó bajo el pago avance de obra, no tuvo anticipo. Eso quiere decir que cada vez que el ingeniero fuera construyendo, iba presentando las obras parciales para sus pagos respectivos. Esa es la realidad en el momento, esa es la investigación. Lo que se dice, lo que se está investigando son un detrimento de 406 millones de pesos hasta el momento. Situación que, para que la gente sepa, ese contrato está liquidado en ese 25%, faltaría el 75%, los recursos están en las arcas del municipio, esperas de que se reformule el proyecto y que el ministerio pueda ver la viabilidad técnica del mismo y pueda hacer una realidad esta necesidad sentida de esa población, de ese sector de esa población. Te digo que jurídicamente
desde el punto de vista de la defensa se ha hecho lo pertinente para demostrar que nunca hubo detrimento, que el ingeniero proyectó algunas obras no planteadas, no contratadas, que eran necesarias, y por supuesto la Fiscalía no entendió bajo el informe que lo hicieron unos arquitectos de Policía Judicial de acá de Bogotá, pero que en el entender no eran las personas expertas para realizar ese dictamen. Tenemos un dictamen de la Contraloría General de la Nación, Gerencia Departamental, donde archiva el expediente especificando que no hay detrimento patrimonial, y donde el mismo ingeniero de la Contraloría hace la visita técnica a la obra y determina específicamente que todo lo que ahí se realizó estuvo conforme a lo estipulado, o por lo menos a lo informado en las actas. De otro lado, Lito, quiero decir que los arquitectos que realizaron la inspección determinaron un detrimento precisamente en las bases que ya estaban fundidas y en los excavamientos que ya se habían realizado. Situación que es extraña, porque para eso necesitarías por lo menos una visión infrarroja para determinar si lo fundido es lo que estuvo contratado. Precisamente en el dictamen de la Contraloría, el ingeniero certifica que es imposible determinar si la cantidad, o por lo menos lo fundido y el hierro de acero fundido es el que está contratado, pero termina diciendo que sí, a grosso modo sí es lo que se ha contratado y que no había ningún detrimento patrimonial al respecto. Como te digo, los arquitectos de la Fiscalía no eran competentes para eso, tendrían que haber utilizado un ingeniero calculista de estructura y determinar más o menos si había detrimento o no. Y por supuesto, tengo que decir también, Lito, que lo que se ha construido hasta el momento es simplemente la estructura de la obra contratada. O sea, falta, como te digo, el 75% de la obra. La Fiscalía habla de un elefante blanco. No es un elefante blanco, porque el Ministerio nunca ha dicho que no hay viabilidad, frente a la estructura del proyecto, sino frente a algunos diseños arquitectónicos que no cumplen con las especificaciones requeridas para esta clase de estructuras. Abogado, uno escucha hablar en derecho que las responsabilidades son individuales. En el caso de su apoderado, que se le indica en el caso del profesor Isaías, alcalde de Quibdó, de que lo están acusando al señor César Mosquera e igualmente a Rodolfo. Lito, mira, inicialmente han imputado 3 delitos: celebración sin llenar los requisitos, e interés indebido en la celebración de contratos, y por supuesto el peculado. Desde ese punto de vista, como el alcalde es servidor público, al igual que el revisor, son personas que les imputaron coautoría. Pero el caso de mi defendido, el ingeniero Emir, y el arquitecto César, se le imputó coautoría, pero en calidad de intervinientes, porque no tienen esa calidad de servidor público. Lo que significa que ella plantea un común acuerdo entre ellos para defraudar al municipio de Quibdó. Situación que, en aras de claridad, no demostró la señora fiscal en su argumentación, y mucho menos en la imputación que realizó, o sea, en la imputación fáctica. Te tengo que decir que frente al ingeniero Emir, el ingeniero Emir no participa en la etapa precontractual patrimonial que la Fiscalía ha encontrado, y por eso se le imputa el delito de peculado. Exactamente. Decíamos al principio de la transmisión que llevábamos casi 8 días desde que se dio la captura de estas 4 personas. ¿Usted nos podría regalar, abogado, un resumen en estos 8 días de lo que ha pasado? A ver, Lito, desde la captura del día jueves pasado, en las horas de la tarde fueron trasladados a la ciudad de Bogotá, y pues por supuesto nos trasladamos con los detenidos ese mismo día para iniciar el ejercicio de la defensa técnica. Al otro día se inicia la audiencia tipo 8 de la mañana con la legalización de captura. En la legalización de captura, por supuesto, los abogados del profesor Isaías, del interventor y el supervisor se opusieron a la legalidad de captura, por cuanto en la orden de captura que fue emitida por un juez de acá, juez 34 de Garantías de Bogotá, no especificaban los hechos
fundados para emitir esa orden. Y argumentaron que por falta de ese requisito la orden no tenía los requisitos decididos por la 906, o sea, la ley de procedimiento penal. En el caso de actual que está realizando las audiencias no era competente, porque así lo ha dicho la Corte ha dicho y ha regulado esa situación, a pesar de que el artículo 39 dice que todos los jueces de garantías tienen competencia nacional, sí ha dicho que preferentemente por regla general la competencia debe ser en el lugar de los hechos de ocurrencia del aparente delito. Hay una excepción, o hay varias excepciones, en la cual se puede realizar en otra ciudad o en otra parte diferente a la ocurrencia de los hechos, cuando la captura se realice en ese lugar y apremie realizar la legalización en ese sitio. O cuando la persona esté presa en otra cárcel, también se puede realizar en el lugar donde esté, diferente al lugar de ocurrencia de los hechos. Pero en este caso, cuando los hechos han ocurrido en la ciudad de Quibdó en su totalidad, y cuando las capturas fueron en la ciudad de Quibdó, debió haberse hecho en la ciudad de Quibdó. La fiscal no argumentó en ningún momento por qué era el traslado, solo manifestó, ni que fue un argumento y una manifestación de decir que los hechos la investigación se habían realizado en Quibdó y en Bogotá, porque los hechos habían ocurrido en las dos partes. Eso pues sabemos, los recursos son propios del municipio y los hechos en su totalidad ocurrieron en la ciudad de Quibdó. Posteriormente vino la imputación respectiva. La juez argumentó que trabajaba hasta las 6 de la tarde el día viernes, se suspendió la diligencia para el día lunes, interviene la señora fiscal en la solicitud de medida de aseguramiento, se realiza el traslado y por supuesto en unísono la defensa solicitó 2 días para revisar el voluminoso traslado de elementos. Y el día de ayer iniciaron las intervenciones de los respectivos abogados de la defensa, que culminó con la intervención mía, y por supuesto quedó faltando la intervención del abogado de la defensa del profesor Isaías Chalá, que se va a realizar ahora en las horas de la mañana, y de ahí esperaríamos a ver qué término, qué tiempo se tomará la juez para tomar la decisión. Esperamos que sea lo más pronto posible para dilucidar el asunto que nos ocupa. Abogado, en el caso puntual también de su defendido, sabemos que las aspiraciones, cuando ustedes contratan una defensa, pues aspiran que el defendido salga libre. Con lo que va corrido, con la defensa que usted pudo presentar ayer, en el mejor de los casos, decía usted, o en el peor de los casos, y le traslado la pregunta, ¿qué aspira usted que podría pasar con su defendido? Con lo que se hizo ayer y con lo que se ha venido haciendo durante esas audiencias concentradas, puedo afirmar desde el punto de vista de la defensa que la Fiscalía no sustentó en debida forma, argumentó en debida forma los fines de la medida. Eso sin importar que por supuesto también se demostró que ni el delito de interés de celebración de contratos, ni el delito de contratación sin los requisitos, hay tipicidad de esa conducta. Por el contrario, hay atipicidad objetiva, porque no se demostró cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes que encajaban en esa clase de delitos. Ya en el peculado se trató de demostrar que no hubo detrimento y que las cifras que aparecen en las mismas actas presentadas y recaudadas por la Fiscalía, hay datos que fueron mal recaudados y mal interpretados al momento de solicitar la medida. Ya en cuanto a la inferencia, en cuanto a los fines, que es fundamental para la imposición de una medida, la fiscal hizo una sustentación de los fines en forma general. No se refirió en forma específica al ingeniero Emir y argumentó lo que fue la obstrucción a la justicia y por supuesto argumentó lo que fue peligro para la comunidad. En el caso del ingeniero Emir, pues no tiene cómo obstruir, no es servidor público, ya liquidó el contrato. En cuanto a la Fiscalía, determina y dice que el ingeniero Emir hizo construcciones después de la liquidación, es falso, porque las fechas determinan que no fue así, que en su momento se suspendió en diciembre el contrato, se reinició en marzo y en el mismo marzo se finalizó y se liquidó el contrato. Entonces no tendría cómo, ni la potencialidad de obstruir la justicia por obstruir las pruebas, por dañar pruebas o afectar a testigos, no tendría cómo, porque no tiene esa potencialidad.
Y además, por la Fiscalía, ya en 1 año y medio que lleva investigación, debe haber recaudado toda la totalidad de los elementos y además de la custodia de esos elementos de la misma Fiscalía. Por el lado de la peligrosidad a la comunidad, tengo que decir que no se puede demostrar por la señora fiscal, solamente lo mencionó, la reiteración no la demostró, nunca se refirió más a eso, y habló del numeral segundo del 310, que es el número de delitos, en este caso serían 3, pero con la demostración de que no tipifican 2 delitos, inclusive los 3, pues no podría hablar del número de delitos, porque sería, si en caso tal en la discusión, sería para un solo delito el que se indicaría al señor Emir. Y el caso de las peligro para la víctima, la norma dice que el peligro para la víctima tiene que ser en forma directa, en forma personal, de posible atentado y con motivos fundados, que son demostrados con elementos. Solamente dijo que las víctimas era el municipio, eran los desplazados y era el ministerio. No hay más nada que recaudar porque la Fiscalía ha tenido año y medio para recaudar dichos elementos probatorios. Entonces, ni siquiera el alcalde que permanezca en el cargo tiene la potencialidad de entrar y coger las pruebas y dañarlas, digamos así, para que la gente lo pueda entender. Entonces no tendría ninguna relación. Y para terminar la pregunta que me hacía anteriormente, lo que se pidió fue abstención de imposición de medidas de aseguramiento y en casos muy extremos, con lo que ha pedido la señora fiscal, de que no se pueda acercar a ciertos lugares, una medida domiciliaria para ellos. Abogado, hombre, queremos agradecerle mucho. Vemos que ya han llegado aquí el alcalde, los otros 3 personas, entre esos su defendido. Sabemos que ya debe ingresar a cumplir con su deber. Le deseamos la mejor de la suerte, tanto a usted como los otros abogados, y nuevamente reiterarles los agradecimientos por la deferencia que tienen a atender a RTV Noticias. Muchas gracias a usted.